Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que muito bem. Estamos de volta com muita alegria para seguir com nosso estudo de carta a los Romanos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya e comigo está Pastor Osvaldo Hugo Centurión, que é o comentarista de la programação deste programa. E estamos já, Pastor, caminhos para a parte de número 35 já. Paz do Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Programa número 35 de este. Imagínate. 35. Entonces, agradecemos a Dios por 35 horas cátedra. Es una buena carga horaria para una carta del apóstol Pablo. Y lo hacemos siempre con una cierta, llamémosle lentitud, pero sencillamente por brindar una oportunidad a nuestros hermanos, principalmente hacia el interior de la República, que está orientado este programa. Eso no le quita seriedad, profundidad, riqueza contextual y por sobre todas las cosas la lingüística escrituraria que tratamos de respetar el texto bíblico. Porque quien sirve a Dios como pastor, como obrero, o cual sea la nomenclatura con el cual se le llama al hombre de Dios, un primer requisito siempre es amar las Escrituras. Y amar las Escrituras es amarlas en su profundidad, en su riqueza, descubrir lo que Dios dijo o lo que Dios quiere decirnos. Y para eso no hay otro camino que la ciencia bíblica o la exégesis, ¿verdad? Y si uno no tiene cierta preparación en otros idiomas o los idiomas antiguos, originales que tienen sus códigos, las lenguas antiguas no son como las lenguas modernas. No existía, por ejemplo, como dicen los jóvenes hoy, Pastora Marcia, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Hoy tiene la lengua española que una palabra te va a corregir y eso, pero en la antigüedad no. A lo mejor en la parte jónica significaba una cosa, pero en el Ático, allá en Atenas, era totalmente, en la provincia dórica, totalmente otra cosa. Y Pablo era una persona que se movía mucho. Tal caso que sus 3 viajes son muy estudiados en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, en cada contexto escribió eso, hay que respetar, o si no, hacemos la teología canina, como diría un profesor mío, de oler la escritura y decir lo que se nos antoja, y no podemos caer en esa desgracia. Así que eso, 35 horas cátedra que vamos a completar hoy, Pastora Marcia, sí tiene su peso, sí tiene su valor y su contenido. Muy bien, Pastor, y dejando siempre nuestros agradecimientos a todos los hermanos, amigos que siempre están comentando, estão compartilhando com muitas pessoas, porque é um material que serve de muito apoio para alguns conhecimentos, como história, que nós estamos falando de Israel, alguma base, verdade? Porque a verdade seria que fundamentar em leituras e todo o que vos traz como material para demonstrar. E os comentários nos abrem a mente para mirar o outro panorama de la historia, ¿verdad? Sí, recién hice un gesto de susto, pastor, que casi echó el vaso acá un amigo mío y iba a hacer así. Y van a atajar. Ahí están algunos libros que traemos de referencia, que sí va a ser una bondad a la salud mental, Pastora Marcia, principalmente a los que aman la Escritura, porque libros hay por doquier, pero buenos libros siempre hay pocos. Así mismo. Bueno, mencionando siempre los locales de la parte digital donde se puede encontrar nuestros contenidos, nuestros materiales que estamos disponiendo en red social, en Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial. También puede buscar en YouTube, en Estudio 7 ADP, donde estamos subiendo semanalmente las ediciones de cada parte, porque estamos con esa metodología de apoyo para las personas de parte por parte con los capítulos y versículos, ¿verdad? Para mencionar así, y también para que sea más facilitado a las personas a estudiar, como veo que muchas personas, y escucho que muchas personas están usando este material en mesa redonda, en estudios para la iglesia, así que Dios les bendiga y que pueda utilizarlo de la mejor manera posible.
Amén. Así mismo, Pastora Marcia. Así es. Y bueno, vayamos en estos 3 capítulos interesantísimos que tiene que ver con Israel, toda esa historia veterotestamentaria, los 39 libros para los que tienen el canon palestinense y más de 39, 7 libros más lo que tienen el canon alejandrino, lo que comúnmente la Biblia, la sociedad bíblica le llaman los deuterocanónicos. Muy bien. Bueno, estamos desarrollando esta nueva edición del número 35 en el capítulo 9 de Carta a los Romanos y vamos para el versículo 17 y voy a leer también el 18, pastor, porque se eleva la idea, ¿verdad? Excelente. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, pastor, la pregunta es lo siguiente, ¿qué pasó con el faraón? ¿Por qué Dios endurece su corazón? Muy bien, una muy buena pregunta porque tenemos que recordar que en el programa 34 nosotros hablamos de los versículos anteriores. Entonces el que sigue o el que mira por primera vez tal vez con este programa debe mirar un poco hacia atrás los comentarios que venimos haciendo, porque las ideas son consecuentes con las ideas anteriores. Pablo está escribiendo una carta y va desarrollando una idea. Entonces, en esa idea se sigue todavía con el mismo pensamiento, porque dijimos desde el punto de vista de la predestinación, uno lo vería y sencillamente acabaría una investigación sobre esto, pero tenemos que avanzar un poco más en la exégesis. Entonces, lo mismo pasa con el faraón. Decimos lo mismo pasa con el faraón porque más atrás ya dijimos a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Versículo 13. Ahora habla del faraón. Te he levantado, le dice Dios. Acá en el versículo, para mostrar, para esto mismo te he levantado. Dios le puso como rey de todo Egipto al faraón. Jehová pone reyes y quita reyes. No nos olvidemos del evento de la cruz, de la Pascua judía con Jesús. Cuando Jesús está ante Pilato y le hace una pregunta, Jesús no le responde. Pilato dice, ¿no sabes acaso que tengo autoridad sobre ti? La autoridad de mandarlo a la crucifixión, a la pena capital, ¿verdad? O absorberlo como Barrabás. Pero la respuesta de Jesús, ninguna autoridad tendría si no te fuere dado de arriba. ¿Acaso no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? O sea que si quiero escaparme de esta situación, ¿pensás que no tengo el poder? Entonces, no hay que olvidar esto de Dios. Ahora, lo malo sería interpretar y caer en el error de decir que aquí la soberanía despótica de Dios. Como yo le escucho a ciertos predicadores decir, Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Nadie le puede objetar ni decir nada. En cierto sentido, en la esencia de Dios, Dios es así. Supongamos exageradamente que Dios decide destruir el mundo. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a objetar? Y dice, acaba todo el alma, el espíritu, el cuerpo, se acabó todo. Lo deja a la nada. Pero Dios en su palabra se revela que Él nos ama, que Él nos creó a su imagen y semejanza. No un Dios despótico que por tener dominio y autoridad sobre nosotros nos trataría como una máquina. Es decir, predigitarle a Faraón para que Faraón se endurezca y Dios ahora voy a demostrarte mi poder. Eso sería una manipulación despótica muy grande. Ahora, ¿qué es lo que Pablo desarrolla aquí?
que si lo miramos desde otro punto de vista, encontraríamos otro sentido. La gracia de Dios. Te he levantado, la gracia de Dios, sobre la gracia de Dios. Y muchas veces no entendemos toda la gracia de Dios. Ese amor misericordioso e infinito no es tan fácil de entenderlo. Aceptarlo siempre es más fácil que tratar de entenderlo. Porque en el verso 18 dice, al que quiere, endurece. Porque acá dice, de manera de que quiere, y el que quiere endurecer, endurece. Parece un Dios despótico. Ahora pensemos en el faraón, pastora Marcia. Moisés, cuando va a aquel evento del monte Oré y es enviado por Dios, al llegar, faraón no se endurece. La Biblia dice que después la cuarta o la quinta plaga que vino sobre Egipto, Dios endureció su corazón. O sea que en la primera, segunda, tercera o cuarta plaga, Dios le dio la oportunidad al faraón. Pero luego de la sexta plaga, Dios dice que lo endurece. No nos olvidemos el versículo 24, 26, 28 del capítulo 1, pastora Marcia dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Porque hay gente, como dijimos anteriormente, que se vuelve muy terca. Y vos le decís la cosa y no lo entiende, no lo comprende, no lo recibe. En una palabra, Dios los deja. Hermanos, a veces predicamos, le decimos a la gente que no hay otro como Cristo. Y bueno, no quiere saber. El amor de Dios es persistente, nunca va a acabar. Pero como estamos en un programa de una iglesia pentecostal, en el buen sentido de la palabra, corrigiendo todas esas barbaridades que se dicen con los pseudos denominados neopentecostales, que para mi criterio no lo son. Muchas veces dicen cualquier cosa, pero cito a un pentecostal serio y responsable, tal vez no haya tenido la riqueza y la profundidad de estos libros, pero fue muy buen predicador o un buen evangelista, a pesar de que toda su vida él se vinculó como pastor. David Wilkerson. David Wilkerson cuenta la historia de que él tenía un hermano y que ese hermano era su hermano menor. Y ese su hermano menor era un problemático, dice. Hay un libro, La cruz y el puñal, y después de este libro hay uno que se llama Después de la cruz y el puñal. Y ahí él cuenta los pormenores. Y dice que este hermano suyo siempre se molestaba porque era hijo de pastor. Su abuelo era pastor. Dice que su abuelo se iba a la iglesia invitado y predicaba sobre el infierno. Entonces llevaba bomba de humo y en el púlpito echaba pisada y cuando predicaba, ¿sabe? Y la gente decía, cuando el pastor Wilkinson predica sobre, hasta el humo sale, decía, pero era humo literal, ¿verdad? Pero cosas de ellos, cosas de los pentecostales. Pero, dice mi hermano Freddy, se llamaba su hermano, David Wilkerson, todo el tiempo se molestaba porque la ropa que me quedaba ya chico a mí, él usaba. Y de ahí ya vino sus resabios. Y empezó a resabiarse contra la iglesia, contra esto, contra aquello. Hasta que yo tuve la experiencia con esos jóvenes drogaditos, de los Mau, con esta, que se convirtió con el corre Nicky Cruz, que vino acá en el Club Cerro Porteño, aquí en Paraguay, a hacer una campaña evangelística. Y bueno, de repente yo aparecí ya en la televisión, me volví un hombre público invitado por allá, dice. Y él, un trabajo no le duraba un mes, dice, se peleaba. Y lo peor, que cuando él se presentaba para un nuevo empleo, le decía, ¿cómo se llama? Y me llamo Freddy Wilker. Ah, usted no es pariente del predicador David Wilker. Ahí mismo se mandaba a mudar. Y así era Freddy. Y un día yo oré a Dios, convierte, hasta que un día Dios me habló. Dice. Estamos hablando, no doctrina cristiana, pero para graficar un poco del por qué se endurece el corazón del faraón. Y Dios le dijo a Wilkerson, déjalo conmigo a mi tiempo. Dice. Déjalo conmigo. Ya intercediste por él,
no interceda más, ya escuché tu oración. Está en el libro. Y Wilkerson, imagina que te diga a tu hermano, ya no, porque deja conmigo. Y pasó el tiempo, dice, 3 años, no supe más de él, dice. No supe más de él, no, ¿dónde andaba? Dice, yo con mi tema viajar acá, viajar allá, conferencias, charlas, prédicas. Hasta que un día, muy lejos en el interior de donde ellos vivían, en Estados Unidos, él fue invitado a una iglesia. Y en esa iglesia él fue a predicar y sentado en el púlpito, dice, después de 3 años, he visto a mi hermano entrar en la puerta, dice. Después de 3 años. Y lo peor, dice, que yo le hice un gesto y él nada, dice, pues sabía su corazón herido, endurecido, dice. Pero cuando agarré la Biblia para predicar, Dios me dijo, hoy es la noche de Freddy. Ay, dice, el mensaje se me fue todo, dice. Mi hermano, yo sé lo que era la dureza del corazón de mi hermano, dice. Pero cuando terminó eso, dice, yo hice la invitación, el primero que pasó fue Freddy a aceptar a Cristo. Dice. Y aquel día sí él vino por Dios, porque en el tiempo de Dios. Dice. Y con él nace ese desafío juvenil en Brasil, acá en Paraguay también estuvieron, que procuró a recuperar a mucha gente adicta a las drogas. Entonces, acá no es que Dios endurece el corazón para demostrarle el poder que tiene. No. Después de la 5ª, la 6ª más o menos, porque no quiere. Entonces, Dios lo abandona, lo deja, lo cauteriza, por decirlo. Entonces, para hablar un poquitito más, para mostrar en ti mi poder. Ahora, eso va a entender como desafío que no hay otro Dios más que de mí. Entonces, de hecho, lo que el texto expresa acerca del faraón y las plagas tenía como fin que él supiera que no hay Dios como Yahvé. O no hay Dios fuera de Yahvé, sería esa la palabra correcta. Porque los ídolos de las naciones no son nada. Y el que quiere endurecer, endurece. No hay duda que el mismo faraón se endureció. No es que Dios manipuló el corazón de él, sino que se endureció contra Dios porque le sustituía a todos sus ídolos. Recuerda, pastora Marcia, por lo menos para mencionarte 2. Ellos adoraban el sol, que en el egipcio le llaman el dios Ra. Y 3 noches, 3 días, nadie podía ver ni su mano por la oscuridad que cayó sobre Egipto. Ellos adoraban el río Nilo por la fertilidad. El río Nilo se convirtió en sangre. Entonces, negó a humillarse ante ese Dios que se manifestaba ante él. Por eso cuando Dios dice endurece al faraón, se trata de un acto judicial. Abandonarlo a su propia terquedad. De allí que nos podemos caer en la negligencia de afirmar que Dios sea injusto. Aquí siempre se conjuga aquel dicho: si recibiremos lo que merecemos, es el juicio, o recibimos lo que no merecemos, la gracia. Y ahí está el hombre siempre entre la obra y la gracia, entre la autojustificación y el perdón. Esa es la lucha de todas las cosas. Entonces, si recibimos lo que merecemos, es la justicia de Dios, o recibimos lo que no merecemos. En los juicios, pastora Marcia, generalmente, por lo menos en el derecho, ¿cómo es que le llama? El derecho latino, que se usa casi en toda Latinoamérica y aquí en Paraguay, generalmente al reo se le da una oportunidad en los juicios oral de expresar un perdón hacia la familia al cual causaba daño. Que hay algunos que no quieren hacer por ninguna cosa, no dice. Y eso le va a llevar una carga de 10, 12, 15 años más. Y no lo hace por decir, le he dañado gente, le he ocasionado un daño irreparable, sepan perdonarme, no quiere decir. Entonces, si alguien se pierde, es por su culpa, por su responsabilidad, porque no quiere recibir lo que merece, ¿verdad? Estamos hablando del juicio, de la gracia y la responsabilidad. Por eso que si alguien es salvo, es crédito de Dios.
Pero si alguien se pierde consecuentemente, sabemos que es su propia responsabilidad, porque Dios hizo todo. Por eso que esa expiación limitada orilla la herejía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está endurecido, ya ha sido condenado. Entonces, es consecuente aquí 3 cosas que debe mirar un pastor para predicar, pastora Marcia: la escritura, la historia y la experiencia. Estamos hablando de la historia del faraón, la escritura de Romanos y una experiencia de David Wilkerson, porque allí se conjuga todas esas cosas para mostrar en ti mi poder, versículo 17. Ahí hay virtud frente a todos los dioses. Para no quedarnos acá para hacer el antiguo, la historia, podríamos leer Éxodo capítulo 19, pastora Marcia, Éxodo 9, antes del Sinaí, estamos en la época de la plaga. Éxodo 9, versículo 16. 9:16 está escrito: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea que al faraón tenía que arrepentirse, pero no quiere. Y para que su nombre sea anunciado en la tierra de los egipcios también. Pero ellos prefirieron quedarse con Ra, con el río Nilo, con todos los dioses que tenían. Entonces, el que se arrepiente vive la gracia. En cambio, el incrédulo se endurece. Estamos aquí entre el creyente y el incrédulo. Faraón no creyó a pesar de los milagros, porque mucha gente vieron milagros y milagros, pero continúa endurecido, pastora Marcia. Bueno, un comentario un poco amplio acá del versículo 17 y 18, y a veces nos vamos mucho por las ramas y tenemos que tener un pequeño bosquejito para eso, porque Sí. Es importante. Sí, porque es muy estratégico lo que está diciendo, porque si nosotros nos quedamos sin leer contexto, el texto, vamos a tener un Dios muy cruel, Sí. ¿verdad? Si nos quedamos acá diciendo, porque de manera de quien quiere tiene misericordia, de quien no quiere endurece, ¿verdad? Parece Sí. un Dios injusto. Sí, sí. Porque así suena porque uno lo lee en la generalidad. Pero piensa por tu pariente, pastora María, tus hermanos, tus hijos. 2 hijos tenés, Rebeca e Isaac. Sí. No, Dios amó a Rebeca, pero a Isaac endureció. Misericordia, ¿qué Dios es este? ¿Verdad? Prefiero dejarlo. Pero no es el Dios de la Biblia. Por eso que a veces las traducciones no ayudan mucho. A veces como esta Biblia del lenguaje actual y esas cosas, Dios habla hoy, que hace una paráfrasis, una vuelta de palabras para explicarte y también traducirte el texto. A veces es mejor por la comprensión que podamos tener, porque las traducciones literales y la peor cosa son los diccionarios interlineales. Eso, si por ahí te regala Marcia, si de repente cae en tu mano, pensá en alguien que no le querés mucho y volver a regalarle, porque te va a atrofiar la mente, porque arriba dice Juan 1, enarge, enjo, logos, caijo, logos, prostonteón. Y ahí abajo, reinale, en el principio era el verbo. Esa es la peor cosa que te puede pasar. Entonces los interlineales hay que tratar de evitar lo máximo posible. Muy bien. Y es que la palabra del Señor es dulce como miel, ¿verdad? Si sabemos interpretarla bien. Bueno, seguimos, pastor. Está apasionante. Y si, como vos decís, si nosotros vamos a vamos a comenzar a predicar sobre el endurecer del corazón. Hay gente muy dura de corazón. Hay mucha gente dura. Sí. Pero no hay nada que el Señor no pueda hacerlo, no ¿verdad? aunque su corazón fuese de piedra, en carne lo va a volver el Señor. Así dice. Bueno, estamos desarrollando carta a los Romanos, capítulo 9, y ahora vamos a leer entonces el versículo 19 y el 20. Está escrito: pero me dirás, ¿por qué
pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Uy, Sí, ¿por qué el hombre inculpa? sí, ¿por qué le acusa a Dios? ¿Por qué le reclama, le inculpa? Y bueno, eso va a necesitar dice que una mujer llamada Marcia Fortile dice que a ella se le atribuye este dicho: el que no sabe interpretar una mirada de amor no va a entender una larga explicación del amor. Dice. Entonces hay gente que le vas a explicar y te vuelve a decir la misma cosa otra vez. Le mostraste, como dice Cervantes, intentará enseñarle, Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza, intentará enseñarle al necio, dice la matemática, y le dirás que una torta dividida en 4 se vuelve un cuarto, le dice. Pero no lo entenderás. Entonces le dirá que 2 más 2 es 4 y le mostrarás con los dedos de la izquierda 2 y de la derecha 2 y le juntará, ni aún así entenderás. Y le preguntará cuántos dedos te dirá 10. Entonces, Tengo 10. No, el que se resiste a entender, el que se predispone a no entender, y acá en nuestra cultura, cuando en el guaraní, porque ingiere en la cultura del idioma, si se decidió a no entender ni la llave que abre 7 candados, olvídate, la mejor cosa es la retirada y dejarle, porque es cultural, porque Bárbaro Gruco estuvo acá, probablemente el primer misionero de una iglesia organizada que llegó al Paraguay 1875. Vivió con una tribu nativa acá, era anglicano, él vino de la Gran Bretaña y en su libro, Un pueblo desconocido en una tierra desconocida, él dice, el que se convence por la fuerza continúa con la misma opinión de antes. O sea que decidió no entenderlo. Por eso, miremos aquí este texto de Pablo, 2 versículos. Y vamos a hablar bastante sobre esto, Pastora Marcia. Sí. Caminemos un poco entonces. El hombre natural, el hombre animal, dice la traducción 1909, la Reina Valera. El hombre natural tiene una imagen distorsionada de Dios. La gente crea un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y lo peor que ese Dios no de la Biblia a veces está en los púlpitos evangélicos. Entonces, ante 2 preguntas cuestionadoras, Pablo responde a 3 preguntas. Porque muchos, así como hay preguntas que mucha gente no quiere responder, no quiere que se le haga. Pablo responde con 3 preguntas, antes preguntas muy difíciles que a veces vienen. Primero, ¿quién eres tú? Traducción más directa. ¿Quién te imagina que eres? Porque acá Pablo le dice, pues, ¿quién has resistido? Y ahí dice, ¿quién eres tú? La primera, ¿quién eres tú? Esa es una pregunta que allá de Sócrates, conoce a ti mismo en el templo del Delfos, y viene. Entonces, entre el objeto artesanal y el artesano hay una gran diferencia. Barth dice, Dios es Dios y el hombre es hombre. Aquí se entiende bien esa palabra. El versículo 20-21 nos va a decir eso, pero vamos a leerlo después ahora. Podemos leerlo para hilar el pensamiento que él va a decir. Versículo 21. Sí. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien. Entonces acá están hacia las otras preguntas. Otra cosa, el objeto pide cuentas a Dios, el alfarero, el objeto. En este caso está hablando del hombre natural, ¿verdad? Figura familiar en Palestina. No se está pensando acá en la figura de Jeremías, que muchas veces es lo que más conoce la gente. Pero aquí se está pensando en otro pasaje, patrón. Inclusive podemos leerlo. Isaías capítulo
29, versículo 16. Isaías capítulo 29, versículo 16. Isaías 29, 16. Sí. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Será refutada como el barro del alfarero. ¿Vuestra qué dice? Vuestra perversidad. Perversidad. O sea que el alfarero pues toma la arcilla, ¿verdad? Y va quitando todo aquello que nos sirve. Y Dios es Dios que puede hacer eso, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo Pablo, porque va a apuntar. Recordemos que estamos en el contexto de Israel. El 45:9, ¿qué diría Pastora Marcia? 9. Sí, 45:9. Hay del que pleitea con su hacedor. Mire, hay del que pleitea. Mira, el hombre se atreve a pedirle cuenta, se ubica en el lugar de un juez. ¿Y después qué dice? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Muy bien. Entonces el barro le va a decir al alfarero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo un vaso? ¿Por qué no hace un florero? Y Pablo dice, no tiene sentido. Lo mismo pasa con Isaías, porque la idea acá son de Isaías 64:7. Acuérdate que Isaías tiene 66 libros. Sí. 64. Te voy a prestar este 64, 7. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Sí, 64:7, ¿verdad? Sí, Sí. 64:7. Sí, excelente. Ahí dice todas esas cosas. El resultado. Esta idea va ahí que no tenemos nosotros en sabiduría. Habla también esto en el capítulo 15, el verso 7. Pero dejemos allí. Entonces, se evidencia que el que cuestiona es la criatura, el hombre, que pide cuenta a Dios, su hacedor. El solo hecho ya es esto un gran mal para Pablo, porque una persona así revela ¿qué cosa? Su espíritu de rebelión ante Dios. Y Dios nos ama, Dios no se acerca como un Dios guerrero, como un Dios peleador, destructor. Esas son imágenes a veces que cobramos en el Nuevo Testamento. Entonces, se propuso a no reconocer a Dios. Acá el lugar que le corresponde no está respetando la criatura. Y una cosa muy importante es que Pablo no está censurando a quien hace preguntas sinceras sobre cuestiones que desconciertan. Porque si la pregunta es sincera, la iglesia debe buscar respuestas al mundo de hoy cambiante que vivimos, la posmodernidad, la posverdad. La iglesia es luz en las naciones, tiene que dar respuesta. Porque antes pues, se ponía mucho por los vehículos, Jesús es la respuesta. Pero lo que dicen los seminaristas, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pero lo que hoy dicen, Pastora Marcia, es que a todas nuestras preguntas a todas nuestras respuestas cambiaron todas las preguntas. Entonces tenemos que tener nuevas respuestas. Y Pablo en su tiempo, acá él no cuestiona el hecho de preguntar si es sincero sobre cuestiones que desconciertan, porque estos son así, sino alguien que le pide cuenta a Dios, ese para Pablo está mal, que está diciendo como la gente, ¿dónde está Dios? Que la gente que se muere y está pidiendo cuenta y que altercan con él, como dijiste vos la palabra que me dijiste, inculpa a Dios, que es lo que usa acá. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, le lleva la culpa a Dios. Es el espíritu de rebelión contra Dios que lastimosamente opera aquí con mucha gente que niega a Dios que sea Dios y se olvida que es hombre. Ese es, no olvidar el llamado de Dios cuando le hizo a Moisés y le dijo, quita el calzado, quita el calzado. Porque el calzado, ¿qué hace, Pastora Marcia?
te separa de la tierra, pero no te hace alcanzar al cielo. Y el calzado siempre lo usaban los hijos del dueño, pero no los esclavos. Pero ante Dios todos somos esclavos. Israel es aquella planta que está ardiendo, pero que no se consume. Ardiendo en Egipto, pero todavía está viva, todavía no ha sido consumida. Y Moisés tiene que ser ese siervo y tiene que quitarse el calzado. Entonces, Job con los supuestos consoladores, podíamos hablar mucho de lo que altercan. Y Moisés, ¿verdad?, cuestiona, no quiere irse. Y le dice a Dios, ¿por qué no te busca otro? No, a vos te eligió. El ser humano no es una porción inerte de barro, pero debemos conjugar nuestra imagen y semejanza con Dios. Y lo que no somos, la de semejanza, tenemos que entender bien que no somos dioses. Pero la tentación diabólica siempre será que nos dirá el diablo, serás como Dios. Entonces, somos seres, Pastora Marcia, racionales, responsables, morales y espirituales, capaces de alternar con Dios, pero no altercar con Dios, que debemos dejar bien en claro. El problema con el rebelde es que desafía a Dios. Y allí es donde Pablo tiene, llamémosle así, misericordia o pena de esa gente con eso. No es una misericordia, no es una soberanía y misericordia, en donde Dios puede hacer lo que se le antoje, lo que quiere y lo mejor que le plazca. El Dios de la Biblia no se presenta así, se presenta en su amor. En fin, Pablo imagina a alguien que le formula dos preguntas. Literalmente dice, por tanto me dirás. Porque él dice, por tanto me dirás. Pero me dirás, el versículo 19. Sí. Parece con la novela de Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky escribió un libro, Pastora Marcia, que no tengo el tiempo porque la hora avanza para comentar el contenido del libro. Él escribió un libro que se llama, una novela, que se llama El Idiota. Y ahí está todo más o menos la maquinaria de lo que estamos hablando en esa novela. Si alguien en vez de mirar televisión o telenovela, sería bueno leer un poco a Fyodor Dostoyevsky, El Idiota, que es muy interesante. El hombre está frente a Dios como la obra frente a su autor. Así dice Fyodor Dostoyevsky. El hombre está frente a Dios como la obra frente a su autor. Así estamos, porque una pintura manchada ya no se puede arreglar, con la salvedad del que el que lo pintó puede borrar la parte afectada y volverlo a pintar. Y ese es Dios. Pero el que no fue el autor de esa obra no tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces el diablo vino, nos echó la mancha del pecado, Pastora Marcia. Pero vino Jesucristo y nos limpió. Y vino el Padre y volvió a rehacernos, a renacer. Volvió a reunirnos, volvió a redimirnos. En fin, todo lo que es que la nota 2 la segunda nota de la escala, Pastora Marcia, allí estamos nosotros, no en la primera escala. Assim é, pastor. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre a soberania, ¿verdad? E no versículo 21, que já leímos, pero voy a volver a leer para hacer a seguinte pergunta. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí, eso es la imposición de la soberanía de Dios. Sí, porque vuelve con la misma idea. Jacob de Saúl, ahora Faraón Israel, y ahora un vaso de honra, un vaso de deshonra. O sea que a estos dos vasos le hizo, ese es de vidrio que hay que lavar y volverlo a guardar. Pero este de plástico hay que tirarlo. ¿Y quién lo hizo? Dios. A este le hizo para que se le... No. Esa sería una premisa de una conjugación ya premeditada para llegar a la Biblia. Tenemos que colocar las cosas en su debido orden, en su debido lugar. De la misma masa, dice. O sea, del mismo barro. Porque Adán y Eva fueron judíos o fueron gentiles. Ni judíos ni gentil. Pero de esa misma masa venimos todos. Eso es lo que está diciendo. De esta misma masa, Dios hace uno de honra
y otra de deshonra. El que responde a la iniciativa de Dios, el que recibe lo que dijimos anteriormente, la gracia, el que recibimos lo que no merecemos, es el vaso de honra. El que recibe lo que no merece. Imagina, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro están los dos. Los dos pueden tener aquí oro. Ahora, el otro, el cristal más lindo, dice, no, yo no. Y él no quiere. Y él dice, yo sí quiero. Este es más despreciado. Pero este recibe. Y dice que este es vaso de honra. Y aquel que no quiere, se vuelve vaso de honra. El que le da la espalda a Dios. Se podía leer, para graficar nomás, Pastora Marcia, Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Ojalá que aceptemos los versículos. Versículo 4. Sí. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas Jehová ha hecho para sí mismo. Las dos cosas, los dos vasos. Sí, bueno. Y aún al impío para el día malo. Muy bien. Ahí es donde, imagina yo leer ya con una mente predeterminada. Aún al impío para el día malo. Dios hizo a ese hombre, pero no lo creó como impío, no lo formó como impío. Ahora, con el correr del tiempo, él se volvió un impío. Dios ha hecho al impío, pero él se hace impío por el camino. Pero también Dios hizo al otro vaso. Y este vaso por el camino se hizo pío. Y Dios, entonces agregándole a Salomón, diría, pero también Dios hizo al pío para el día bueno. Entonces, la decisión está para el vaso de deshonra y él para el vaso de honra. Él decide hacerse pío. Entonces, el que nos escucha, usted decide seguir a Cristo o no. Como vaso de honra es aceptarle, rendirle el corazón, asistir con nosotros en la Asamblea de Dios Paraguaya en cualquiera de nuestros cultos, que es una honra recibirlo, pero por sobre todas las cosas a Cristo Jesús, porque Él nos ama. Amén. Muy bien, esa es la idea de Pastora Marcia. Bueno, vamos a seguir entonces la lectura, capítulo 9 de Romanos, del versículo 22 al 23, pastor. Está por Vamos terminar este capítulo. Sí, imagínate que rápido está terminando este. 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Versículos 22 y 23. ¿Qué significado tiene que Dios soportó? ¿Es consecuente con los versículos anteriores? Sí, consecuente. Mírese que el versículo 22 termina con la palabra destrucción y el 23 con la palabra gloria. El vaso de deshonra y el vaso de honra. Estamos todavía en ese tema. Sí. Ya más o menos la gente tiene una idea por todo lo que venimos diciendo, pero hagamos el comentario. Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de deshonra. Espera que cambien de actitud. Recordará 2 de Pedro 3:9, Pastora Marcia, en donde Dios habla eso. ¿Vamos a leerlo? Sí, podemos leerlo. Pero si perseveran, Dios en su ira castiga al pecado. Porque llega un momento dado que no quiere, ¿qué va a hacer? Dios tiene que ejecutar también lo que estableció. Primera de Pedro. Pedro se escondió. Segunda de Pedro. Ahí, segunda. Segunda de Pedro 3:9. 3:9. Ahí está. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Dios es paciente. Generalmente este texto se usa para los impíos, Pastora Marcia. Pero si leemos con atención la Escritura, puede leer un poco, hay detalles que a veces se le pasa a la gente. El Señor no retarda su promesa. No, Dios no retarda. Está fuera del tiempo. Nosotros sí estamos desesperados. Según algunos la tienen por Si tardanza. algunos dicen, no, esto no va a venir ya, mucho tiempo.
sino que es paciente para con nosotros. Con nosotros. Pero ¿quién es nosotros cuando dice Pablo? La iglesia. O sea que en el contexto de la iglesia hay gente con el cual, porque acá Pablo está sacando a Israel, pero está escribiendo a la iglesia de Roma. En la iglesia hay mucha gente con la cual Dios tiene paciencia porque no quiere que se pierdan. Porque el rótulo, el título, el cartel, no hace ninguna diferencia. Decir yo soy el más santo, el más puro, el que más ora, el que más ayuna. Yo soy el que tiene los 9 dones. Yo hablo más en lengua que usted. Absolutamente no dice nada. Porque por sus frutos los conoceréis. Porque ese texto se usa mucho en la campaña evangelística. Está bien. Pero no olvidemos al faraón egipcio. Dios intentó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y no escucha. En el sexto acabó la paciencia. Y no olvidar el versículo 18. Misericordia para quien admite la gracia y endurece al que quiera el camino de las obras. Dios es Dios de Jacob y de Esaú, el que se apiada y se enoja. No es una respuesta a una pregunta infantil. No hay dualidad en Dios. Dios es uno. El problema es nuestro al ver a Dios en una dualidad. No es tanto el Dios que castiga, Pastora Marcia. Lo vemos en última instancia, porque ese es cuando ya no hay caso que Dios castiga. Más bien es el problema del hombre que recibe la revelación de la gracia de Dios y decide darle la espalda. Allí radica el problema. Pasa a ser vaso de ira, como dice la Escritura. La tentación diabólica del hombre siempre es: vas a ser Dios. Que quiere el hombre ser Dios a través del poder, de la ciencia, de llegar a superar a la muerte. Es inevitable la sentencia. Ciertamente, el día que de él comieres, morirás. Esa es una sentencia que está sobre nosotros. Éxodo, podemos leer, Pastora Marcia, Éxodo sí. Capítulo 4, versículo 24 al 26. 4, 24 al 26. Sí, 4. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Sí, aquí estamos en Israel, estamos con que se iban ellos caminando, estamos hablando de Moisés, camino a Egipto para liberar, y le salió Dios al encuentro para matarlo, por la cuestión de la circuncisión de Abraham y de todas esas cosas, porque para ellos eso es muy importante. Entonces, esa sentencia de la cruz o de la muerte siempre está en nuestra espalda. Y la pregunta entonces, ¿qué somos en este mundo pasajero? Y no olvidar Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 3:25, ¿qué diría de Romanos, Pastora Marcia? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya hicimos muchos comentarios, hay muchas palabras clave ahí. Jesús, la sangre, propiciación, pecado, pasar por alto. Muchas cosas en su gracia Dios hizo para que no seamos vasos de deshonra. Pero Israel se confió mucho en la circuncisión. Y el hombre para Dios pasa a ser vaso de misericordia. Porque Dios quiere eso. Por eso hizo todas esas cosas que hizo con Cristo Jesús. Que en su revelación espera que en el hombre opere el milagro de la conversión. Que venga al arrepentimiento. Pero para que
en esa dureza de la vida en la cual vive mucha gente, venga a experimentar y conocer el amor de Dios, que es el amor más puro. En el fondo, todos somos vasos de ira, porque aun el que hoy es vaso de misericordia, de honra, en algún momento fue también vaso de ira por causa del pecado. No olvidar Romanos 2.4, Pastora Marcia. ¿Se acuerda que dice Romanos 2.4? Ahí. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad, su paciencia, longanimidad, ignoras que te lleva al arrepentimiento. Y es el deseo de Dios. Dios iba tras del hombre, lo busca siempre, Dios va atrás, pero el hombre como Adán siempre dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué se escondió? Porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque pecó. ¿Qué pecó? Desobedeció a lo que Dios le puso para que no esté perdido y sea un vaso de misericordia por siempre. Es la historia de Adán y de Eva, en donde ya hablamos en el capítulo 5, el capítulo 6, todo lo que implica ese primer Adán y ese segundo Adán. Así que, Pastora Marcia, ¿qué tal vamos aquí con nuestro operador técnico para que podíamos leer el otro versículo, Pastora Marcia, a pesar de que ahí es un poco largo, pero podíamos leer eso del 24 al 29 sí, para dejar al comentario el próximo programa. El 36 sería sí, próximamente. Así mismo. Bueno, versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Seguimos? Hasta el 29. Hasta el 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Muy bien, un largo trecho de lectura de dos profetas del Antiguo Testamento. Uno de los profetas mayores y otro el profeta menor, Oseas e Isaías, que eran contemporáneos. Entonces, en la próxima edición de Romanos, Carta a los Romanos por YouTube y por Facebook, Pastora Marcia, sí, en el programa número 36 estaremos comentando esto para llegar, si Dios así lo permite, al capítulo 10. Después el capítulo 11 y ahí terminaría la parte que corresponde a Israel. ¿Por qué no oramos, Pastora Marcia, a aquella persona que tal vez sufra el dolor de la vida, la ausencia del amor, el maltrato, el abandono, el olvido de mucha gente, pero que Cristo Jesús pueda llegar a su corazón en esta hora y pueda cumplir el propósito de la salvación? Que entienda que este Dios de la Biblia no está buscando el mal de nadie, ni el castigo de nadie, ni deseo de enviar al infierno a nadie, sino que por amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por esa persona en la cruz, para que hoy a través de un programa o cualquier medio que se tenga pueda escuchar acerca del amor de Dios, que sí Dios está interesado por él para salvarle de sus pecados, de su angustia, de su dolor, de sus marginaciones, de los desprecios, las humillaciones que sufre en esta tierra, para sentarse con los reyes de este mundo como hijos soberanos de Dios aquí en la faz de la tierra. Amén, pastor. Oremos todos. Padre bendito, acercamos a ti, Senhor, confiadamente, porque sabemos que tu eres um Deus poderoso, milagroso,
que entiende, Senhor, as necessidades humanas. Por lo tanto, Senhor, a Ti nosotros volvemos porque cada dia sabemos que necessitamos de Ti. Tu misericórdia é que se revela cada dia por nosotros. E agora, Padre, estamos muito felizes porque desarrollamos mais uma parte, Senhor, uma porção mais das Escrituras. E quão profunda é Tu mensagem a nossos corações, que Tu, Senhor, ama a todos. E Tu misericórdia alcança a todos, Senhor, porque Tu não haces acepção de pessoas. E neste momento, Senhor, recordamos que somos vasos e Tu tienes, Senhor, para cada uma porção especial, que nós podamos, Senhor, de verdade, delante de Tu presença, abrir nossos corações, a la vez, Senhor, muitas vezes endurecidos por algo, por algumas questões ou casualidade, pero Tu, Senhor, eres um Deus de misericórdia que neste momento pode dar, Senhor, o refrigério para esta alma que está sedenta e necessitada de Tu misericórdia. Padre, Te entregamos estas vidas que hoje se reconciliam contigo, que estão neste momento buscando Tu rosto de misericórdia e Tus favores. Pedimos todas estas coisas, Senhor, porque cremos que Tu misericórdia, Senhor, não há limites. E nos colocamos delante de Ti, porque também todos nós somos necessitados. Te agradecemos, Jesus, por este tempo e por permitir-nos, Senhor, recordar que Tu eres tão maravilhoso e que nos ama com Tu amor infinito. Te damos graças, Senhor, por todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.